En el instante en que los escáneres de la flota alienígena fijaron su atención en la nave de guerra terrestre, flotando a la deriva en el vacío, algo profundo dentro de su sistema de mando parpadeó con inquietud. La nave no era solo una máquina. Era una leyenda susurrada entre las flotas interestelares. Un arma envuelta en misterio y temor. El comandante Ryan Hall, piloto y capitán de esa nave de guerra, no daba mucha importancia a las leyendas. Para él, solo era su nave y su tripulación, la última línea de defensa contra lo desconocido. Ryan no nació en la comodidad ni en la gloria. Creció en una de las colonias más duras de la Tierra, donde sobrevivir era una lucha diaria. Sus manos estaban callosas por años de trabajo duro, y su mente se había afilado con interminables ejercicios y entrenamiento en combate. Cuando la Tierra construyó esta nave, apodada el Vigimes por sus enemigos, fue diseñada para ser el símbolo máximo de la resistencia y ferocidad humana. Y Ryan fue elegido para comandarla, no por lazos políticos, sino porque había ganado ese puesto con sudor y sangre. La flota alienígena estaba confiada. Sus naves rodeaban al Vigimes como tiburones, oliendo una presa fácil. Sus escaneos, llenos de tecnología avanzada y fría lógica, revelaron algo inesperado. La nave terrestre no se parecía a nada que hubieran visto antes. Capas de armadura adaptativa, sistemas de armas que parecían casi vivos y una firma energética central que desafiaba su comprensión. No era solo una nave de guerra. Era un monstruo esperando despertar. Dentro del Vigimes, Ryan caminaba por el puente con una determinación silenciosa. Su tripulación se movía como una máquina bien engrasada, todos los ojos puestos en su capitán. Habían sido entrenados para este momento, el instante en que la verdadera fuerza de la humanidad sería puesta a prueba. La tensión era palpable, pero la voz de Ryan la atravesó, firme y autoritaria. No retrocedemos, dijo simplemente. Creen que nos tienen descifrados, pero no saben de lo que somos capaces. Preparen las armas. Esto termina a nuestro modo. Mientras las naves alienígenas se acercaban, sus escáneres aún intentando descifrar los misterios del Vigimes, Ryan sintió un impulso primal. No era solo la tecnología lo que hacía mortal a la nave. Era el espíritu humano dentro de ella, crudo e implacable. Los alienígenas habían despertado a un monstruo, pero ese monstruo era el hombre, y el hombre no se rinde. Los ojos de Ryan se entrecerraron al ver cómo las naves enemigas se aproximaban, sus luces azules parpadeando como depredadores midiendo a su presa. El puente vibraba de tensión. Cada tripulante esperaba la orden del capitán. Ryan apretó los controles, no porque los necesitara, sino porque eso le ayudaba a concentrarse. Años de entrenamiento se activaron. Su mente se movía más rápido que los sistemas de la nave podían informar. Los alienígenas todavía no entendían al Vigimes. Sus escáneres captaban pulsos extraños de energía, pero ninguno podía descifrar su significado. En el interior, el núcleo de la nave latía con un poder único en la galaxia. Una fusión de tecnología humana de punta y algo casi instintivo. Era como si la nave misma estuviera viva, respondiendo a cada pensamiento y sentimiento de Ryan. «Capitán, están preparando el disparo», advirtió el oficial de armas. Misiles entrantes desde 3 direcciones. Ryan asintió con decisión. «Active la matriz de escudos adaptativos. Apunten primero a sus naves de mando. Rompemos su nervio, rompemos su formación». La tripulación saltó a la acción. Los escudos del Vigimes parpadearon, cambiando de un gris apagado a un azul brillante al absorber los misiles entrantes. Ryan sintió la nave vibrar bajo sus pies. Cada impacto era como un golpe, pero el Vigimes resistía fuerte. Los alienígenas confiaban. Seguros de que su superioridad numérica aplastaría a la nave terrestre solitaria, pero ignoraban el precio que la humanidad había pagado para llegar hasta allí. Cada misil bloqueado era un recordatorio de las incontables batallas que Ryan y su gente habían peleado y ganado. Con un rugido, los cañones principales del Vigimes se encendieron, disparando potentes ráfagas de energía. Las naves de mando de la flota enemiga se estremecieron bajo el impacto, sus formaciones se rompieron como cristal. El pánico se extendió entre las filas enemigas. «Sigan presionando», ordenó Ryan.
Muéstrenles por qué deben temer despertar a un monstruo. En medio del caos, la mente de Ryan volvió a su colonia natal. Dura, olvidada, pero llena de luchadores que nunca se rendían. Ese espíritu estaba dentro de esta nave. Los alienígenas podían escanear cuanto quisieran, pero nunca entenderían que hacía verdaderamente peligrosos a los humanos. Y Ryan apenas comenzaba. El Vigimes vibraba con una furia controlada, sus sistemas pulsando en perfecta armonía con el ritmo de la batalla. Ryan Hall estaba en el puesto de mando del puente, sus ojos escaneando las pantallas holográficas que mostraban los movimientos de la flota alienígena. A pesar del caos a su alrededor, su mente permanecía afilada y clara, como un depredador evaluando cada posible movimiento y contraataque. Más allá de las gruesas ventanas blindadas, se desplegaba una danza mortal. Las naves alienígenas se arremolinaban como una tormenta oscura, elegantes y letales, sus cascos brillando con tecnología extraña que ningún ingeniero humano habría imaginado. Confiaban en su superioridad numérica y armamento avanzado. Creían que el Vigimes era una reliquia, una pieza enorme pero anticuada de maquinaria humana que caería bajo su potencia de fuego. Se equivocaban. La mano de Ryan descansaba ligera sobre el borde del puesto de mando, sintiendo las sutiles vibraciones del núcleo de la nave. El Vigimes no era solo una nave de guerra. Era la culminación de décadas de ingenio humano, resistencia y algo más profundo, un espíritu que ninguna tecnología alienígena podía replicar. La firma energética del núcleo era única en la galaxia. Un reactor de fusión poderoso mejorado por una interfaz cuántica experimental que conectaba directamente los sistemas de la nave con los comandos neuronales del capitán. Era ese enlace lo que hacía al Vigimes realmente aterrador. Cuando Ryan pensaba, la nave respondía al instante. Era como si el Vigimes tuviera una mente propia, moldeada por la feroz determinación de su piloto. Misiles entrantes desde el flanco de estribor, gritó el oficial de armas. La mirada de Ryan se desplazó a la pantalla holográfica donde brillantes trazos se dirigían hacia la nave. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los misiles explotaran contra los escudos adaptativos, enviando ondas de choque a través del casco. La matriz de escudos brilló y cambió de tono, absorbiendo y dispersando los ataques cinéticos y energéticos. Integridad del escudo al 87%, informó el analista de sistemas. La modulación adaptativa está funcionando. Ryan asintió, una leve sonrisa de satisfacción cruzando su rostro. Bien. Que vengan. En la pantalla táctica, la flota alienígena vaciló por primera vez. Su confianza se rompió cuando el fuego retaliatorio del Vigimes estalló. Los cañones principales de la nave, enormes armas de plasma, descargaron ráfagas precisas, cada disparo atravesando las naves de mando enemigas. Las explosiones florecieron en el vacío como flores letales, enviando escombros y pánico a través de la formación alienígena. Naves de mando impactadas. Están rompiendo formación, anunció la oficial de comunicaciones sin aliento. La voz de Ryan fue calma, pero feroz. Es nuestra oportunidad. Desplegad los interceptores. Apuntad a las unidades que huyen. Cortadles la retirada. Interceptes lanzados, confirmó el piloto, en combate. Pequeñas naves de combate emergieron de los hangares del Vigimes como avispones en enjambre, lanzándose hacia las naves alienígenas dispersas. La batalla estaba cambiando. Los comandantes enemigos, antes seguros de la victoria, ahora luchaban por reagruparse, su confianza desvaneciéndose. Dentro del Vigimes, la atmósfera era eléctrica. La tripulación trabajaba con una urgencia ensayada, cada uno ejecutando sus tareas con perfección. Pero bajo la profesionalidad, ardía un fuego compartido, la creencia de que la humanidad luchaba por algo más grande que la mera supervivencia. Ryan cerró los ojos por un momento, el peso del mando presionando sobre él. Esta guerra no era solo un choque de tecnologías. Era una prueba de la voluntad humana. La galaxia había subestimado a la Tierra y a su gente durante mucho tiempo, descartándolos como atrasados y débiles. Pero cada cicatriz en el cuerpo de Ryan, cada batalla dura en su memoria, contaba una historia diferente. Pensó en su colonia natal en el árido y ventoso planeta Ardan IV,
un lugar donde la vida era una lucha diaria contra el clima brutal, los recursos escasos y vecinos hostiles. Pero de esa tierra dura, hombres y mujeres como Ryan surgieron, luchadores forjados en la adversidad, inquebrantables y orgullosos. El Vigimes era un reflejo de ese espíritu. Capitán, interrumpió el oficial de inteligencia. Estamos recibiendo transmisiones cifradas desde el buque insignia alienígena. Exigen una rendición inmediata. La mandíbula de Ryan se tensó. Responded que la Tierra no negocia con invasores. Preparad la próxima ofensiva. La desesperación de la flota alienígena era palpable ahora. El buque insignia, una nave colosal llena de armas y defensas, avanzaba rugiendo, sus motores brillando con un poder ominoso. Desató una andanada de haces de partículas y torpedos de plasma dirigidos directamente al Vigimes. Los escudos brillaron intensamente, luchando contra el fuego abrumador. La nave crujió mientras los sistemas se llevaban al límite. Alarma tras alarma sonaron, las luces parpadeaban, pero la tripulación se mantuvo firme. Capitán, reportan brechas en el casco en las cubiertas 7 y 9, dijo el oficial de control de daños con urgencia. Los equipos de emergencia están en camino. Ryan apretó los puños. Mantengan esas brechas contenidas. No podemos perder la nave. No ahora. Se volvió hacia la pantalla táctica. El buque insignia enemigo estaba cargando un arma masiva, algo mucho más destructivo que cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora. El contador regresivo era visible, un temporizador rojo que avanzaba sin descanso. Los escudos no aguantarán mucho más contra eso, advirtió el oficial de armas. Necesitamos interrumpir su carga. Ryan tomó una decisión en un instante. Desvíen toda la energía a los cañones delanteros. Apunten a sus sistemas de armas. Disparen a mi señal. La tripulación respondió al instante, redirigiendo energía y cargando los cañones de plasma masivos del Vigimes. Ryan sintió que la nave respondía como una bestia viva, reuniendo fuerzas para un golpe final. 3, 2, 1. ¡Fuego! Los cañones delanteros liberaron haces abrasadores de energía que desgarraron el vacío, impactando el sistema de armas del buque insignia alienígena. El enorme cañón explotó en una espectacular bola de fuego, enviando ondas de choque a través de la nave enemiga. El contador se detuvo abruptamente. Su arma definitiva quedó deshabilitada. La flota alienígena vaciló una vez más, desorientada y vulnerable. El Vigimes aprovechó la oportunidad, lanzando un ataque coordinado que destrozó sus fuerzas restantes. Mientras la última nave enemiga huía hacia la oscuridad del espacio, Ryan se permitió un momento para respirar. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Informe de estado, ordenó Ryan. Escudos estables al 60%, respondió el analista de sistemas. Integridad del casco al 72%, bajas mínimas. Ryan asintió, pero su mente ya volaba hacia adelante. Esta victoria enviaba un mensaje a toda la galaxia. La Tierra ya no era un blanco fácil para la conquista. El Vigimes había despertado algo aterrador a los ojos de sus enemigos. Un monstruo nacido no de máquinas frías, sino de la voluntad humana implacable de sobrevivir y dominar. Preparen el salto a Ardan 4, ordenó Ryan. Necesitamos reagruparnos y reparar, y prepararnos para lo que nos lancen después. Mientras la nave cambiaba de rumbo, Ryan se permitió un raro momento de reflexión. En el silencioso zumbido de las alas de máquinas del Vigimes, pensó en el costo de esta lucha, en las vidas perdidas, en las batallas que quedaban por venir y en el legado que estaba construyendo. La galaxia había escaneado la nave de guerra terrestre, y efectivamente habían despertado a un monstruo. Pero ese monstruo apenas comenzaba. El salto a Ardan 4 fue suave. El Vigimes surcaba el espacio con una eficiencia silenciosa que desmentía la tormenta de batalla que acababa de sobrevivir. Dentro de la nave, la atmósfera era una mezcla extraña de alivio y tensión. La tripulación avanzaba por los pasillos con propósito silencioso, reparando daños y preparándose para el inevitable próximo choque. Pero en los aposentos del capitán, Ryan Hall estaba solo, con el peso del mando presionando sobre él más fuerte que nunca.
Miraba por la ventana el rojo y ocre de la superficie de su planeta natal. Un mundo marcado por vientos feroces y desiertos áridos, pero obstinadamente vivo. Ardan 4 era un lugar que forjaba la dureza en su gente, y también lo había forjado a él. Pero incluso allí sabía que la guerra estaba cambiando todo. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo. La puerta se deslizó y la teniente Mara Vaz entró, su rostro una mezcla de cansancio y determinación. Mara era su segunda al mando, una de las pocas personas que realmente entendía la carga que llevaba. «Capitán, el equipo de ingeniería dice que el núcleo necesita otro ciclo completo de diagnósticos antes de que podamos alcanzar la capacidad operativa total», informó. El daño de esa última andanada fue peor de lo que pensábamos. Ryan asintió lentamente. «¿Cuánto tiempo?» «2 días, como mucho. Si lo forzamos antes, corremos riesgo de falla del sistema». Exhaló profundamente. 2 días de vulnerabilidad en territorio enemigo. Pero no tenía otra opción. «Mantenemos la posición aquí», dijo con firmeza. «Envía drones de reconocimiento. Necesito ojos sobre la flota enemiga. Si planean un contraataque, quiero saberlo antes de que golpee». Mara dudó un momento, luego asintió. «Entendido, capitán». Mientras ella se retiraba, Ryan volvió a la ventana. Las estrellas allá afuera parecían más frías ahora, testigos distantes de la brutal guerra que se libraba bajo ellas. La galaxia no veía al Vigimes solo como una nave. Lo veía como un símbolo de la resistencia humana, y eso lo convertía en un objetivo principal. Recordó los informes de inteligencia. La flota alienígena no solo estaba desorganizada, estaba desesperada. Perder su buque insignia y sufrir grandes bajas había sacudido su estructura de mando. Pero la desesperación hacía a los enemigos peligrosos. Una luz de advertencia parpadeó en su consola, sacándolo de su ensimismamiento. Llegaba un mensaje, cifrado con una firma que reconoció de inmediato. Era del mando terrestre. Ryan tocó la consola y la imagen holográfica cobró vida, mostrando el rostro del almirante Kellis, una figura severa que encarnaba la disciplina militar de las fuerzas terrestres. «Capitán Hall», comenzó Kellis, su voz firme pero controlada. Su reciente enfrentamiento ha causado ondas de choque en el Consejo. El desempeño del Vigimes superó las expectativas, pero también ha atraído la atención significativa de facciones hostiles. Su posición actual en Ardan 4 es vulnerable. Ryan se inclinó hacia adelante. «Almirante, soy consciente de los riesgos. Estamos reparando y recopilando inteligencia. ¿Cuál es la directiva del Consejo?» La mirada de Kellis se endureció. «Queremos que prepare el Vigimes para una ofensiva estratégica. La inteligencia sugiere que los alienígenas se están reorganizando cerca de la expansión Helios, planeando lanzar una invasión a gran escala de las colonias exteriores de la Tierra. Su misión es atacar primero. Interrumpa sus planes antes de que puedan ejecutarlos». El peso de la tarea cayó sobre los hombros de Ryan como una montaña. «Entendido. Haré los preparativos de inmediato». Antes de que terminara la transmisión, Kellis agregó: «Capitán, esta operación será encubierta. No podemos permitirnos otra batalla a gran escala a la vista de todos. Use las capacidades únicas del Vigimes a su favor. La galaxia teme lo que no entiende, y ese miedo es su mayor arma». El mensaje terminó, dejando a Ryan solo con sus pensamientos una vez más. Se levantó y caminó por la habitación, el familiar zumbido del núcleo de la nave resonando en su mente como un latido. El Vigimes era más que un arma. Era un testimonio vivo de la negativa de la humanidad a ser borrada. Sus dedos rozaron una foto gastada guardada dentro de su chaqueta, una imagen de su familia en Ardan 4. Rostros simples llenos de esperanza y coraje. Eran su ancla, la razón por la que luchaba. El tiempo pasó en un torbellino de reuniones estratégicas y revisiones de sistemas. Mara se unió a él en el puente, su expresión era grave pero decidida. «Hemos detectado múltiples señales desconocidas cerca de la expansión Helios», informó. «Podría ser una base de operaciones». Ryan asintió. «Prepara los sistemas de camuflaje. Entramos en modo sigiloso. Sin sensores,
sin transmisiones. Atacamos rápido y fuerte, y desaparecemos antes de que sepan qué pasó. La inteligencia artificial de la nave, una voz elegante llamada Athena, intervino. Sistemas de camuflaje operativos, capitán. Todos los sensores están desconectados. Somos un fantasma. Una leve sonrisa apareció en los labios de Ryan. Bien. Recordemos a la galaxia porque la humanidad es el monstruo que temen. El Vigimes se deslizó silenciosamente por el espacio, su silueta apenas visible incluso para los sensores más avanzados. Al acercarse a la expansión Helios, la tensión aumentó en el puente. La flota alienígena estaba allí, masiva y ominosa, reuniéndose en las sombras como un enjambre listo para atacar. Ryan estudió los mapas tácticos, trazando una ruta a través de los puntos más débiles de la flota. Su mente corría con posibilidades. Cada movimiento podía significar victoria o muerte. De repente, la voz de Athena rompió el silencio. Capitán, los sensores detectan una transmisión entrante. No está cifrada. Quieren comunicarse. Ryan frunció el ceño. Ponla. Una voz alienígena distorsionada llenó la sala, fría y mecánica. Nave terrestre Vigimes, su desafío ha sido notado, pero es inútil. Ríndanse ahora, y podríamos considerar la misericordia. Los ojos de Ryan ardían con desafío. La misericordia es para los débiles. No tememos a los monstruos. La transmisión terminó abruptamente. La voz de Mara sonó tensa. Nos están provocando. Bien, respondió Ryan en voz baja. Les daremos un espectáculo que no olvidarán. Se puso de pie, con el peso del momento asentándose sobre él. Prepárense para la formación de ataque. Apunten a sus centros de mando. Esto termina esta noche. El Vigimes avanzó con fuerza, sus motores brillando con poder bruto. La flota alienígena respondió con una andanada mortal, pero los escudos adaptativos de la nave resistieron firmes. Armas energéticas cortaron el vacío, y los cañones de plasma rugieron, destrozando naves enemigas. La batalla fue feroz y brutal, cada lado intercambiando golpes en un ballet mortal. Los sistemas únicos del Vigimes daban a la humanidad una ventaja. Su control cuántico enlazado permitía a Ryan maniobrar y atacar con una precisión que ningún otro piloto podía igualar. Mientras las naves explotaban y los escombros volaban, Ryan se encontró en un duelo mortal con el comandante del buque insignia alienígena, una figura imponente cuya nave irradiaba poder y amenaza. Las dos naves de guerra giraban, intercambiando fuego devastador. Las armas del buque insignia eran poderosas, pero lentas y torpes comparadas con la agilidad del Vigimes. La mente de Ryan estaba afilada como una navaja, guiando la nave en giros cerrados y ataques rápidos. Se concentró en los puntos débiles del buque insignia, explotando cada abertura. De repente, el buque insignia desató un arma pulsante masiva, una explosión de energía que sacudió violentamente al Vigimes. Informe de daños, ordenó Ryan. Sistemas de motores al 50%, escudos al 30%, llegó la respuesta. Ryan apretó los dientes. El Vigimes estaba herido, pero seguía luchando. Desvíen toda la energía a motores y armas. Terminamos esto ahora. La nave respondió, avanzando con energía renovada. Ryan apuntó al puente del buque insignia y disparó una ráfaga concentrada de plasma. La explosión fue certera, penetrando las defensas de la nave enemiga. El buque insignia tembló y vaciló. Con una maniobra final furiosa, el Vigimes embistió la nave dañada, enviando ondas de choque a través de ambas naves. El buque insignia alienígena explotó en una bola de fuego cegadora, esparciendo escombros por el vacío. Cayó el silencio. Ryan observó el campo de batalla, marcado y humeante, pero victorioso. ¿Estado? Preguntó. Escudos críticos, pero resistiendo. Sistemas estables. La flota enemiga en retirada, respondió la oficial. Ryan se permitió un largo respiro, la adrenalina desvaneciéndose lentamente. Mara se acercó, con una mezcla de orgullo y agotamiento en su expresión. Lo lograste, capitán, dijo suavemente. Ryan negó con la cabeza, la voz cargada. Lo logramos.
El Vigimes es más que una nave. Es la voluntad humana hecha carne. Pero esto es solo el comienzo. Mientras la nave se alejaba cojeando del campo de batalla, Ryan miró a las estrellas, sabiendo que la guerra continuaría. Habían despertado a un monstruo en la galaxia. Pero ese monstruo era la Tierra, y tenía hambre de supervivencia. El Vigimes flotaba en la silenciosa sombra de la atmósfera de Ardan 4, su sistema zumbando suavemente mientras los equipos de reparación trabajaban incansablemente por los pasillos. Las heridas de la nave tras la reciente batalla eran evidentes. El blindaje del casco estaba chamuscado, los conductos de energía chispeaban aquí y allá, pero el espíritu dentro de la nave y su tripulación estaba lejos de romperse. Ryan Hall permanecía en el puente, mirando hacia el planeta que se extendía bajo ellos. La vista de los desiertos polvorientos y montañas afiladas era reconfortante y a la vez un recordatorio brutal de todo por lo que luchaba. Este planeta lo había moldeado, enseñándole lo que significaba resistir, pelear por cada aliento. Su mente reproducía la batalla una y otra vez. La flota alienígena había sido implacable, pero el Vigimes también. Habían golpeado fuerte, atacado rápido, y sobre todo, sobrevivido. Pero el costo era evidente. Esta guerra estaba lejos de terminar. El enemigo no era solo una fuerza distante. Era una sombra persistente que lo seguiría a cada sistema estelar. La puerta siseó al abrirse y Mara entró en silencio. Su rostro estaba cubierto de hollín y cansancio, pero sus ojos mantenían esa determinación feroz que Ryan conocía bien. «Capitán», dijo con voz baja. «Los informes de ingeniería ya están. Los diagnósticos del núcleo han salido limpios. La nave puede operar a plena potencia de nuevo, pero solo por periodos limitados. Tendremos que usarlo con cuidado». Ryan asintió. «Buen trabajo». «¿Y la tripulación?» «La moral se mantiene», respondió. «Creen en esta nave y en ti, pero todos están cansados». Él suspiró, pasando una mano por su cabello. «Todos lo estamos, pero ese es el precio de la guerra. Tendremos que mantenernos alerta. Los alienígenas volverán». De repente, la voz de Athena cortó la sala, calma y precisa. «Capitán, estoy detectando una señal desconocida proveniente de la superficie de Ardan 4. Los ojos de Ryan se entrecerraron. ¿Desconocida? ¿Qué tipo? La firma energética es tenue pero constante, no natural. Podría ser una señal de auxilio o una instalación oculta». Mara frunció el ceño. «¿Podría ser una trampa? Quizá», dijo Ryan en voz baja. «O podría ser algo valioso, algo que los alienígenas no quieren que encontremos». Tomó una decisión. «Preparen un equipo de reconocimiento. Quiero ojos en el terreno. Sin riesgos, sin héroes». En menos de una hora, Ryan estaba en la cubierta de mando, observando cómo un pequeño transbordador se separaba del Vigimes. Invisible y silencioso, se deslizaba hacia la superficie del planeta. La tripulación del transbordador estaba cuidadosamente seleccionada, soldados y científicos experimentados preparados para cualquier cosa. Los minutos se alargaron hasta parecer horas. Entonces Athena habló de nuevo. «El transbordador ha aterrizado. Los exploradores reportan una estructura subterránea parcialmente enterrada bajo las arenas del desierto. Los escaneos iniciales indican tecnología alienígena, posiblemente un puesto de investigación o un arsenal». El pulso de Ryan se aceleró. «Envíame la transmisión del transbordador». La pantalla holográfica cobró vida, mostrando imágenes granuladas de un complejo extenso tallado en el terreno rocoso. Paredes cubiertas de símbolos extraños, torres que vibraban con energía invisible. «Prepárame un equipo para extracción», ordenó Ryan. «Voy a bajar». Los ojos de Mara se abrieron sorprendidos. «Capitán, esta misión es peligrosa. La superficie no está segura». Él la miró con firmeza. «Si no sabemos qué hay aquí, no podremos ganar esta guerra. Voy a descubrir qué secretos se esconden». Ella asintió, aunque con reticencia. «Entendido. Prepararemos la zona de aterrizaje». Cuando el transbordador tocó la Tierra Roja, Ryan sintió la adrenalina familiar. El planeta estaba tranquilo, el viento levantaba nubes de polvo a su alrededor.
Los exploradores avanzaban rápidamente, buscando trampas y emboscadas. La entrada a la base subterránea estaba protegida por maquinaria alienígena pesada, puertas metálicas cubiertas de runas brillantes. Los dedos de Ryan rozaron el panel de control, sintiendo el zumbido de la tecnología alienígena bajo su tacto. Con un siseo, las puertas se deslizaron abiertas, revelando un pasillo oscuro iluminado por luces pulsantes y tenues. El aire estaba cargado con olor a ozono y un leve aroma metálico. Dentro, el equipo avanzaba con cautela. Las paredes estaban revestidas con dispositivos extraños, máquinas que parecían manipular la energía misma. Pantallas parpadeaban con datos alienígenas, indescifrables pero claramente importantes. Entonces lo encontraron. Una cámara llena de filas de cápsulas, cada una albergando una figura dormida. Las formas eran humanoides, pero con rasgos distorsionados por algún proceso desconocido. Las cápsulas emitían un zumbido bajo y cables las conectaban a una consola central que pulsaba con energía. Ryan se acercó, el corazón latiendo fuerte. ¿Qué es esto?, preguntó. Una de las científicas tecleó frenéticamente en un traductor portátil. Especies desconocidas, posiblemente modificadas o experimentales. La tecnología es avanzada, más allá de todo lo que hemos visto. Un ruido repentino resonó en la cámara. Una alarma se activó por su presencia. ¡Trampa!, gritó Ryan. Retirada. El equipo corrió hacia la entrada mientras las puertas comenzaban a cerrarse, encerrándolos dentro. Luces rojas parpadeaban y la cámara comenzó a temblar violentamente. No estamos solos, la voz de Mara craqueó por las comunicaciones. Detectan naves enemigas entrando en la atmósfera de Ardan 4. Vienen por ustedes. La mente de Ryan corría. Estaban atrapados bajo tierra, con enemigos acercándose desde arriba. Pero esas cápsulas podían contener la clave para cambiar el rumbo de la guerra. Luchamos, dijo simplemente. Este planeta me hizo. No dejaré que nos arrebate ahora. Mientras las armas del Vigimes rugían arriba, enfrentando a la flota alienígena entrante, Ryan y su equipo se preparaban para enfrentar los horrores que la base subterránea pudiera contener. Porque en esta guerra, la mayor fuerza de la humanidad no estaba solo en máquinas o armas. Estaba en su voluntad inquebrantable de sobrevivir y contraatacar. La cámara subterránea temblaba bajo sus pies, las duras luces de emergencia rojas proyectaban largas sombras sobre las filas de cápsulas alienígenas. La respiración de Ryan Hall era constante, pero su mente corría más rápido que nunca. Habían descubierto algo mucho más grande que un simple arsenal. Esas cápsulas, fueran lo que fueran, guardaban secretos capaces de cambiar el curso de toda la guerra. Detrás de él, el equipo estaba tenso, armas listas, ojos atentos a cada sombra. El estrecho pasillo estaba en silencio, salvo por el lejano retumbar de la batalla que se libraba en la superficie. La calma de Ryan fue rota por la voz urgente pero firme de Mara. Capitán, los Vigimes se están enfrentando refuerzos alienígenas. Aguantan, pero la situación empeora. Tiene que apresurarse. Ryan miró la consola luminosa frente a las cápsulas. Símbolos alienígenas parpadeaban con un extraño ritmo, casi como un latido. Su mano se posó sobre el panel de control, inseguro. ¿Alguna idea de cómo desactivar este bloqueo?, preguntó a la científica a su lado. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Esta tecnología es como nada que hayamos visto. Pero estoy trabajando en ello. De repente, el zumbido de las cápsulas se intensificó. La superficie de vidrio de una empezó a ondular como agua perturbada por una piedra. Dentro, la figura dormida se movió, envuelta en venas bioluminiscentes. Sus ojos se abrieron, brillando con una inteligencia no natural. Ryan dio un paso atrás rápidamente. Todos, armas listas. La cápsula siseó al abrirse, liberando una neblina afilada y estéril que llenó la cámara. La figura salió con una gracia antinatural. Sus movimientos eran fluidos pero innegablemente alienígenas. Su mirada se fijó en Ryan, fría y analítica. La voz de la criatura resonó en sus mentes, un proyecto mental directo que saltó barreras idiomáticas. Ustedes transgreden terreno prohibido. Declaren su propósito.
Ryan se calmó, su voz firme a pesar del shock. Estamos aquí para acabar su guerra, para proteger nuestro hogar y a nuestra gente. Los ojos alienígenas se entrecerraron. ¿Su guerra? Este conflicto antecede a su especie. Han despertado fuerzas que no pueden controlar. Detrás de la figura alienígena, otras cápsulas comenzaron a abrirse. Más criaturas emergieron, igualmente extrañas e imponentes. El equipo se cerró en formación, pero ninguno disparó. Ryan los detuvo. Esperen, dijo. ¿Qué fuerzas? ¿Qué está realmente pasando aquí? El alienígena miró al grupo y luego a Ryan. Este planeta es una prisión. Las cápsulas contienen guerreros antiguos, seres forjados para contener una oscuridad más allá de su comprensión. La mente de Ryan giró. ¿Se refiere al enemigo? La voz del alienígena se suavizó un poco. No al enemigo que ustedes combaten. Algo más viejo, algo que una vez consumió galaxias. Mientras el peso de esas palabras se asentaba, la cámara volvió a temblar, más fuerte esta vez. Los guerreros alienígenas se tensaron, sus ojos se dirigieron a la consola de control. Deben marcharse, advirtió el alienígena. O serán consumidos por lo que han perturbado. Ryan tragó saliva pero negó con la cabeza. No podemos simplemente huir. Si esta oscuridad es real, cambia todo. Necesitamos entenderla. El alienígena lo estudió, luego asintió lentamente. Muy bien. Les mostraré. La cámara cambió, y de repente las paredes se disolvieron en un vórtice giratorio de luz y sombra. Ryan se encontró en una visión. Un campo de batalla antiguo, cubierto de estrellas y mundos destrozados. Tentáculos oscuros de energía serpenteaban por el vacío, devorando todo a su paso. Este es el abismo, explicó el alienígena. Una fuerza de pura destrucción, sellada hace mucho por aquellos en estas cápsulas. Ellos son los guardianes, atados a vigilar y esperar. Ryan sintió un escalofrío en los huesos. La guerra que luchaban era solo un síntoma de una amenaza mayor, una que podría consumirlos a todos. La visión se desvaneció y la cámara volvió a la normalidad. El guerrero alienígena volvió a enfrentarlo. Han despertado a un monstruo, Capitán Hal. Pero la verdadera batalla está por venir. La mandíbula de Ryan se apretó. Entonces luchamos. Sobrevivimos. En ese momento, las alarmas resonaron por toda la base. La voz de Mara llegó urgente. Capitán, las fuerzas enemigas han irrumpido en la superficie. Debe extraerse ahora. Ryan miró a los guardianes alienígenas. ¿Nos ayudarán? El líder asintió. Mantendremos la oscuridad a raya, pero nuestra fuerza decae. Deben marcharse y prepararse. Ryan no dudó. Equipo, retrocedan al transbordador. Rápido. La escuadra corrió por los pasillos mientras explosiones sacudían la instalación. Soldados alienígenas entraban disparando. Los guardianes lucharon junto al equipo de Ryan, sus poderes de otro mundo cambiando el curso. Los motores del transbordador rugieron al despegar justo cuando la base colapsaba detrás en una tormenta de fuego y escombros. De vuelta en el Vigimes, la tripulación vitoreó cuando el transbordador atracó con seguridad. La mente de Ryan estaba cargada de conocimiento nuevo y aún más pesada por la responsabilidad. La galaxia no solo estaba en guerra con una flota alienígena. Estaba al borde de algo mucho peor. Y el Vigimes, con todo su poder y espíritu, era la mejor esperanza de la humanidad. Ryan volvió a mirar las estrellas, sintiendo el monstruo dentro de la nave y dentro de sí mismo, listo para enfrentar cualquier oscuridad que viniera. La escotilla del transbordador se cerró tras Ryan cuando regresó a las frías cubiertas metálicas del Vigimes. El familiar zumbido de los sistemas de la nave era un pequeño consuelo, pero el peso de lo que habían descubierto en Ardan 4 presionaba intensamente en su mente. Los guerreros alienígenas, guardianes de alguna antigua prisión cósmica, le habían revelado una verdad mucho más grande y oscura que la guerra que conocía. El abismo no era solo un mito o una leyenda. Era real. Y estaba llegando. Mara lo esperaba en la bahía de Atraque. Sus ojos agudos leían la turbulencia en su expresión. ¿Qué encontraste allá abajo?, preguntó. Ryan se pasó una mano por el cabello.
Algo peor de lo que imaginábamos. La guerra con esa flota alienígena es solo la superficie. Hay una fuerza allá afuera, antigua y destructiva, algo para lo que esas cápsulas alienígenas fueron creadas para contener. Mara frunció el ceño y cruzó los brazos. Si eso es verdad, ¿cómo luchamos contra eso? Apenas resistimos contra esas flotas. Él negó lentamente. No tenemos opción. Tenemos que aprender más. Prepararnos para una batalla que podría acabar con todo. La tripulación se reunió en el puente. Un murmullo de conversaciones en voz baja llenaba el aire. El Vigimes no era solo una nave de guerra. Era un faro de esperanza. Pero la esperanza necesitaba armas y estrategia. La voz calmada de Athena cortó la tensión. Capitán, he localizado un archivo antiguo en una luna cercana. Parece contener registros relacionados con el abismo y los guardianes. Los ojos de Ryan brillaron. Traza curso. Vamos allí después. Mientras la nave aceleraba hacia el archivo, Ryan se tomó un momento para reflexionar. El abismo había devorado sistemas estelares enteros. Su oscuridad era como un cáncer que se extendía por el cosmos. Y los ataques de la flota alienígena probablemente eran un intento desesperado por distraer a la humanidad de la verdadera amenaza. El viaje fue tenso pero sin incidentes. La tripulación se concentró en la misión. Al llegar a la luna, era un lugar frío y desolado, marcado por batallas antiguas y cubierto de restos de civilizaciones olvidadas. El grupo de aterrizaje del Vigimes se formó. Ryan, Mara, un puñado de soldados y científicos ansiosos por descubrir conocimientos perdidos. Al pisar la superficie rocosa, un viento frío cortaba sus trajes, trayendo susurros del pasado. La entrada al archivo estaba oculta bajo capas de roca y hielo. Una puerta enorme tallada con símbolos que coincidían con los de las cápsulas de Ardan 4. El corazón de Ryan latía fuerte cuando rompieron la puerta, revelando vastas cámaras llenas de tecnología alienígena y cristales de datos que brillaban débilmente en la penumbra. Dentro, el aire estaba cargado de historia. Pantallas holográficas parpadearon, proyectando imágenes de sistemas estelares consumidos por las sombras, de batallas libradas hace eones, y de los sacrificios de los guardianes para sellar el abismo. Un cristal contenía un mapa estelar marcado con puntos rojos. Lugares donde el abismo había roto su prisión y devorado todo. Esto es peor de lo que pensábamos, dijo Mara en voz baja. El abismo no es solo una amenaza para una especie. Es una amenaza para toda la vida. La mirada de Ryan se endureció. Necesitamos encontrar la forma de fortalecer los sellos, o mejor aún, destruir el abismo antes de que pueda liberarse de nuevo. Los científicos trabajaron febrilmente, descifrando los secretos del archivo. Los días pasaron en un torbellino de descubrimientos y sesiones estratégicas. Entonces la voz de Athena rompió el silencio. Capitán, transmisión entrante de mando tierra. Ryan tocó la consola y apareció el rostro del almirante Kellis, con una expresión grave. Hal, el Consejo ha revisado sus hallazgos. Estamos movilizando todas las flotas disponibles para prepararnos ante una posible incursión del abismo. Pero necesitamos que lidere un ataque de coalición al sitio de ruptura más cercano. Ryan asintió. Entendido. No permitiremos que el abismo consuma nada más. La misión era clara. Viajar al punto de ruptura, defender las colonias en riesgo y ganar tiempo para un plan mayor. El Vigimes y sus aliados se lanzaron hacia el sistema designado. Durante el trayecto, Ryan entrenó sin descanso a su tripulación. El abismo no era un enemigo común. Era una oscuridad viva, cambiante y corruptora. Al acercarse al punto de ruptura, los sensores detectaron una sombra que se extendía por la superficie de un planeta cercano. El aire se volvió denso con un frío antinatural y las comunicaciones se cortaron. La batalla que siguió no se parecía a ninguna que Ryan hubiera enfrentado. El abismo se manifestó como tormentas giratorias de energía negra que destrozaban naves y planetas por igual. Distorsionaba la realidad, haciendo fallar los sistemas de puntería y provocando fallos en las armas. Ryan llevó al Vigimes al límite, coordinándose con los buques aliados para mantener la línea. Los guardianes alienígenas aparecieron de nuevo,
llegando a través de grietas dimensionales para ayudar en la lucha con poderes que doblaban el espacio y el tiempo. En medio del caos, Ryan se dio cuenta de que la interfaz cuántica de la nave reaccionaba al abismo mismo. El Vigimes no era solo un arma. Era un faro de resistencia, capaz de canalizar energía contra la oscuridad. «Capitán», gritó Mara por el ruido. «Podemos amplificar la salida del núcleo a través del enlace cuántico. Podría interrumpir el dominio del abismo aquí». Ryan dudó, consciente de los riesgos. Forzar demasiado el núcleo podría destruir la nave y a la tripulación. Pero la alternativa era peor. «Hazlo», ordenó. La nave se llenó de poder, rayos de energía pura disparándose contra las tormentas de sombra. La oscuridad gritó, retrocediendo un momento, pero la victoria fue frágil. El abismo pulsó otra vez, más fuerte y violento. Ryan apretó los dientes. «Mantengan la línea. No nos rendimos». La batalla continuó. Fuerzas humanas y alienígenas unidas contra una oscuridad que amenazaba con devorarlos a todos. Y a través de todo, Ryan permaneció firme. El monstruo despertado no estaba solo dentro del Vigimes, sino en cada corazón humano, luchando por sobrevivir. El campo de batalla alrededor de la ruptura era un caos de luz y sombra. Un enfrentamiento mortal donde la realidad parecía doblarse. El abismo no era un enemigo común. Era una pesadilla viviente, una masa giratoria de oscuridad que devoraba todo a su paso. Las naves desaparecían en un parpadeo, engullidas por las tormentas negras que se extendían como dedos por la superficie del planeta. Ryan Hall estaba en el puente del Vigimes, sus ojos fijos en la pantalla táctica. Las sombras ondulantes parpadeaban con una inteligencia inquietante, esquivando los ataques concentrados de energía de sus armas. Los guardianes alienígenas, figuras imponentes que brillaban con poder cósmico, luchaban valientemente junto a ellos, empujando la oscuridad donde podían. Pero incluso sus increíbles habilidades se estaban agotando. La voz de la capitana Mara rompió la tensión. «El abismo está evolucionando. Está aprendiendo de nuestros ataques, adaptándose más rápido de lo que predijimos». La mandíbula de Ryan se tensó. «Entonces tenemos que ser más inteligentes. Athena, ¿cuáles son nuestras opciones?» La IA de la nave respondió al instante. «Los niveles de salida de la interfaz cuántica están al máximo seguro. Aumentar la potencia más allá implica riesgo crítico de fallo del núcleo». «Que se arriesgue», dijo Ryan. «No tenemos tiempo para precauciones. Prepárense para llevar el núcleo más allá de sus límites. Quiero que toda la energía posible se canalice para perturbar ese abismo». La tripulación intercambió miradas preocupadas, pero nadie cuestionó al capitán. El Vigimes había sobrevivido a probabilidades imposibles antes. Esta vez no sería diferente. Mientras la nave se llenaba de un poder abrumador, rayos de luz abrasadora perforaban las tormentas de sombra abajo. La oscuridad siseó en respuesta, lanzando tentáculos de energía que alteraban sensores y paralizaban armas. El campo de batalla tembló mientras el espacio y el tiempo parecían ondular bajo el asalto del abismo. De repente, la nave se sacudió violentamente. Las alarmas rugieron por los pasillos. «Integridad del núcleo fallando», gritó el oficial de sistemas. «Estamos expulsando plasma para estabilizar los reactores». Ryan apretó el agarre en la consola. «Aguanten. Estamos a punto de romper la barrera». El enlace cuántico entre la mente de Ryan y la nave se encendió. Un torrente de energía conectando la voluntad humana con la fuerza de la máquina. Por un momento, la oscuridad retrocedió, como herida, parpadeando y encogiéndose bajo el asalto implacable. Entonces vino el rugido. Del corazón del abismo emergió una forma. Una masa colosal y retorcida de sombra y malicia. Con ojos brillando con luz malévola. La criatura parecía palpitar con el poder del vacío mismo, moviéndose con velocidad aterradora hacia el Vigimes. «Naves guardianas, retrocedan», ordenó Ryan. «Concentren fuego en esa cosa». Los guerreros alienígenas desataron toda su fuerza. Energías cósmicas chocando con el monstruo en un estallido de fuerza destructiva. Pero la criatura absorbió los ataques, creciendo más fuerte con cada golpe.
Ryan sabía que no era un enemigo común. Era el abismo hecho manifestación. Una pesadilla viviente venida a consumirlo todo. Las armas del Vigimes se fijaron, disparando ráfagas concentradas. La nave se sacudió por los contraataques de la criatura, el blindaje chamuscado y los sistemas fallando. En el caos, Mara gritó: «Capitán, no podemos aguantar mucho más. Necesitamos un nuevo plan». La mente de Ryan corría. El abismo era una fuerza de destrucción, pero también vulnerable a la luz, la energía y la fuerza de voluntad. El núcleo cuántico del Vigimes era la clave, pero forzarlo significaba arriesgarlo todo. «Activen la secuencia de sobrecarga del núcleo», ordenó Ryan. «Terminamos esto ahora o morimos intentándolo». La IA dudó, luego accedió. El Vigimes comenzó a brillar con una luz intensa, casi cegadora, mientras la energía alcanzaba niveles catastróficos. «Evacúen al personal no esencial», ordenó Ryan. «Esto se va a poner duro». Los guardianes alienígenas formaron un escudo alrededor del Vigimes, comprando segundos preciosos mientras el núcleo se sobrecargaba. Con una última explosión ensordecedora, el Vigimes liberó una ola de energía pura, una nova brillante que desgarró la forma monstruosa del abismo. Por un momento, hubo silencio. Luego la criatura emitió un terrible grito resonante antes de disolverse en la nada. Las sombras retirándose como una pesadilla que se desvanece al amanecer. La batalla estaba ganada, pero el costo fue alto. El Vigimes gimió, sus sistemas fallando mientras la sobrecarga destruía su núcleo. Las luces parpadearon y se apagaron. La nave quedó a la deriva sin energía. «Informe de estado», pidió Ryan. «Sistemas críticos fuera de línea». «Estamos a la deriva», respondió el ingeniero. Ryan miró alrededor del puente, su tripulación maltrecha pero viva. Los guardianes alienígenas observaban con respeto cauteloso. «Sobrevivimos», dijo Mara suavemente. Ryan asintió, con voz grave. «Por ahora. Pero el abismo no ha desaparecido para siempre. Solo hemos retrasado lo inevitable». Mientras el Vigimes flotaba en el vasto silencio del espacio, los pensamientos de Ryan se dirigieron a la Tierra, a su tripulación y a la guerra que aún quedaba por delante. Habían despertado a un monstruo, y ahora tenían que aprender a convivir con él. El Vigimes flotaba silencioso en el vacío, sus sistemas debilitados y parpadeando bajo la tensión causada por la sobrecarga del núcleo. El puente estaba tenue, con luces de emergencia que proyectaban sombras largas sobre los rostros cansados de la tripulación. A pesar de la victoria contra la manifestación monstruosa del abismo, el costo había sido devastador. La nave que antes rugía con un poder imparable ahora se sentía frágil, como una bestia herida apenas aferrándose a la vida. Ryan Hall permanecía en el centro del puente, su mirada fija en la negrura estrellada del espacio exterior. La galaxia parecía indiferente a su lucha, un vasto y frío vacío que guardaba secretos más oscuros que cualquier pesadilla. Podía sentir el peso del liderazgo aplastándolo, más fuerte que nunca. Mara se acercó silenciosamente, sus pasos suaves sobre el suelo metálico. «Capitán, el daño es peor de lo que pensábamos. Los estabilizadores del núcleo apenas funcionan. Si no llegamos pronto a una estación de reparaciones, perderemos la nave». Ryan asintió, con la mandíbula apretada. «¿Qué tan lejos está la estación más cercana?» «Demasiado lejos para nuestra velocidad actual», respondió Mara. «Tendremos que avanzar a paso lento, y aún así, es un riesgo». La idea de quedar varados en espacio hostil le provocó un escalofrío. El abismo podría estar derrotado por ahora, pero ellos eran vulnerables, expuestos a enemigos que acechaban en la oscuridad. La flota alienígena que habían combatido antes sería rápida en aprovechar su debilidad. «Envía una señal de socorro», ordenó Ryan. «Necesitamos ayuda». Mientras la tripulación trabajaba febrilmente para reparar los sistemas que fallaban, la voz calmada de Athena llenó el puente. «Capitán, detectamos una nave que se acerca. Origen desconocido». Ryan frunció el ceño. «Identifíquenla». La pantalla parpadeó, revelando una nave elegante y negra, de líneas angulares, sin marcas visibles.
La nave se movía silenciosa, acercándose con un propósito deliberado. «Abre canal», ordenó Ryan, anticipando con cautela y expectación en su voz. Un siseo crepitante llenó la sala, seguido de una voz fría, suave e irreconocible. «Aquí comandante Belcara del colectivo NYX», anunció el extraño. «Hemos recibido su señal de socorro. Ofrecemos asistencia, pero a un precio». La expresión de Ryan se endureció. «No estamos interesados en tratos. Luchamos por sobrevivir, no por pactos». La voz de Belcara tomó un tono escalofriante. «La supervivencia requiere sacrificios. El abismo nos amenaza a todos. Únanse a nosotros o queden condenados». Mara se inclinó, susurrando. «Podrían saber más sobre el abismo. Podríamos usar aliados». Ryan dudó. El colectivo NYX tenía reputación. Guerreros despiadados y estrategas astutos, pero no conocidos por su lealtad u honor. «Dígales que escucharemos sus términos», dijo finalmente Ryan. Cuando la nave Nirex atracó con el Vigimes, la tensión se intensificó. La tripulación observaba con cautela mientras Belcara y su séquito subían al puente. Sus ojos brillaban con inteligencia calculadora, cada movimiento preciso y seguro. «Proponemos una coalición», explicó Belcara. «Nuestras fuerzas combinadas con las suyas pueden desarrollar un arma capaz de sellar permanentemente el abismo». Ryan cruzó los brazos. «¿Y el precio?» «Integración completa de los sistemas cuánticos de su nave con nuestra tecnología», dijo Belcara. «Una alianza que aumentará sus capacidades, pero también nos dará influencia sobre sus esfuerzos bélicos». El silencio llenó la sala. Ryan conocía el riesgo. El Vigimes era su mando, la esperanza de su pueblo. Ceder control a extraños podía ser peligroso. Pero sin ayuda, tal vez no sobrevivirían al próximo ataque. Ryan sostuvo la mirada de Belcara con firmeza. «Consideraremos su oferta. Pero que no haya dudas, respondemos primero a la Tierra». Belcara sonrió fríamente. «Por ahora, capitán». Mientras ella se retiraba, Mara susurró. «Esto cambia todo». Ryan asintió. «Sí, pero se nos acaba el tiempo». Aquella noche, en sus aposentos, Ryan miró la foto de su familia. La guerra ya había cobrado demasiado, pero sabía que la lucha estaba lejos de acabar. El abismo era una oscuridad que podía devorarlos a todos. Y ahora tendrían que lidiar no solo con el enemigo exterior, sino con las sombras internas. El Vigimes había despertado a un monstruo. Pero para sobrevivir, Ryan sabía que tendría que convertirse en algo más. Los pasillos del Vigimes se sentían diferentes ahora. Tensos, cargados con el suave zumbido de tecnología desconocida integrada en los sistemas de la nave. Los ingenieros del colectivo Nirex trabajaban junto a la tripulación de Ryan, sus uniformes negros y elegantes en marcado contraste con la practicidad ruda de los soldados terrestres. El aire vibraba con una mezcla de esperanza y desconfianza. Ryan Hall estaba en el puente, los ojos fijos en el campo estelar frente a él. El trato con los Nirex había sido aceptado. Pero cada paso adelante venía con un precio. La integración de sus sistemas cuánticos había potenciado el poder del Vigimes, pero también significaba compartir control, compartir confianza. Dos cosas que Ryan dudaba en hacer. Mara se acercó, con una expresión grave. «Capitán, la enlace Nirex, Belcara, solicita una reunión». La mandíbula de Ryan se apretó. «Déjala pasar». Belcara entró con suavidad, su presencia imponiendo atención. Sus ojos brillaban con cálculo frío, pero había un destello de algo inescrutable bajo su exterior pulido. «Hemos completado la integración inicial», dijo, voz calmada pero firme. «Las mejoras han aumentado la salida del núcleo de su nave en un 37%. Sus sistemas de armas ahora tienen una tasa de recarga más rápida, y su matriz de escudos se adapta en tiempo real a nuevas amenazas». Ryan asintió, apreciando la ventaja táctica, pero cauteloso por el costo. «¿Y la interfaz de control?» Belcara sonrió tenuemente. «Acceso compartido. Su tripulación mantiene la autoridad de mando, pero ahora monitoreamos la salud del sistema y podemos intervenir si es necesario. Piénselo como un seguro».
Los ojos de Ryan se entrecerraron. ¿Seguro o control? La línea entre ambos suele ser delgada, respondió ella con suavidad. Pero es necesario dado el riesgo que representa el abismo. ¿Entiende, capitán, que la supervivencia del colectivo es tan importante como la suya? Mara intercambió una mirada con Ryan, silenciosa pero clara. Esta alianza era un filo de navaja. Hemos detectado un aumento de actividad del abismo cerca del sector Vortex, continuó Belcara. Nuestros exploradores informan que la oscuridad se está extendiendo más rápido que antes, consumiendo sistemas estelares enteros. Los puños de Ryan se apretaron. Tendremos que atacar antes de que llegue a las colonias terrestres. Belcara asintió. De acuerdo. Sin embargo, la naturaleza del abismo ha cambiado. Está aprendiendo, evolucionando en respuesta a sus ataques y a nuestra tecnología. Ryan se inclinó hacia adelante. Entonces tendremos que adaptarnos más rápido. ¿Cuál es su estrategia? Los ojos de Belcara brillaron con precisión fría. Un asalto combinado. Subijimos, nuestra flota y los guardianes alienígenas que encontramos. Empujaremos al abismo hacia atrás y aseguraremos los puntos de ruptura. Ryan dudó. ¿Los guardianes? Sí, dijo Belcara. Han acordado unirse a nosotros, pero requieren garantías de que la humanidad está comprometida con esta guerra más allá de la mera supervivencia. La mente de Ryan corría. Confiar en los guardianes ha sido difícil. Confiar en Belcara y en los Nirex se siente como caminar sobre la hoja de una navaja. Haremos la promesa, dijo finalmente. Pero luchamos en nuestros términos. Belcara inclinó la cabeza. Decisión sabia. La reunión terminó, pero el peso de la alianza persistió. Mientras el Vigime se preparaba para la batalla, Ryan sintió al monstruo dentro, la voluntad humana implacable y la fría máquina ahora entrelazadas con el poder alienígena. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos y tensión. La flota combinada se reunió al borde del sector Vortex. Naves masivas de la Tierra, el colectivo Nirex y los guardianes alienígenas formaban una fuerza formidable. La sombra del abismo se extendía ante ellos, una mancha oscura que se propagaba sobre las estrellas. La batalla fue brutal. El abismo atacaba como una tormenta viviente, retorciendo y deformando el espacio, corrompiendo armas y mentes. Las naves desaparecían, engullidas por la oscuridad. Pero el Vigimes, con su núcleo potenciado y controles cuánticos enlazados, cortaba el caos con precisión mortal. Ryan no solo luchaba contra el enemigo, sino contra el miedo y la duda dentro de sí. Los oficiales Nirex monitoreaban cada movimiento, su presencia recordando constantemente que su nave ya no era solo su mando. En medio del caos, una voz sonó clara. Capitán, el abismo está enfocando su posición. Saben que usted es la clave. Ryan apretó los dientes. Entonces se asegurará de que se arrepientan. Con el apoyo de Mara, llevó al Vigimes al límite, disparando ráfagas de plasma y energía cuántica que destrozaban la oscuridad. Los guardianes liberaron sus poderes, doblando la realidad para contener la expansión. Poco a poco, la marea cambió. Cuando el abismo finalmente retrocedió, la flota mantuvo su posición, pero el costo fue enorme. Se perdieron naves y el cansancio de la tripulación era profundo. Cuando cayó el silencio, Belcara se acercó a Ryan en el puente. Ha ganado mi respeto, capitán. Lucha con el corazón de un monstruo. Ryan la miró, un destello de entendimiento cruzó entre ellos. Y usted no es el enemigo que esperaba. Ella sonrió. Un raro momento genuino. Quizás somos más parecidos de lo que ninguno quiere admitir. La guerra contra el abismo estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, había esperanza. Una esperanza frágil y peligrosa, nacida de alianzas inestables y del monstruo interior. El Vigimes flotaba tranquilo en la vasta vacuidad del espacio. Cicatrices de batalla marcaban profundamente su casco, pero su espíritu permanecía intacto. Después del feroz enfrentamiento en el sector Vortex, la alianza inestable entre las fuerzas terrestres, el colectivo Nirex y los guardianes alienígenas se mantenía, al menos por ahora. Pero bajo esa calma frágil, las tensiones burbujeaban,
y la guerra con el abismo seguía siendo una sombra que cubría cada estrella. Ryan Hall estaba en el puente, sus ojos cansados pero decididos. El peso del mando lo había envejecido, marcando líneas de dura sabiduría en su rostro. El monstruo que la galaxia temía ya no era solo un mito o una nave de guerra. Era la voluntad indomable de la humanidad, forjada en la lucha y templada por el sacrificio. Mara estaba a su lado, su expresión ahora más suave, marcada por las incontables batallas y pérdidas que habían soportado juntos. «Hemos ganado tiempo», dijo en voz baja. «Pero el abismo no esperará para siempre». Ryan asintió. «No, necesitaremos una solución permanente. Una que acabe con esta oscuridad de una vez por todas». La voz de Athena rompió el silencio. «Capitán, los datos recuperados de los archivos alienígenas y el conocimiento de los guardianes han sido combinados con la tecnología Nirex. Hemos desarrollado un sistema de armas capaz de sellar permanentemente las grietas dimensionales del abismo». La sala se llenó de una esperanza cautelosa. «Ese arma requiere una fuente masiva de energía», dijo Ryan. «Y el núcleo del Vigimes es el único suficientemente poderoso. Pero desplegarla significa llevar la nave más allá de sus límites. Arriesgamos todo». Los ojos de Mara se cruzaron con los de Ryan. «Entonces luchamos como siempre lo hemos hecho. Por la Tierra, por nuestra gente». El plan estaba claro. El Vigimes, apoyado por la flota de la coalición, lideraría un asalto final al corazón del abismo, la fuente de la oscuridad que amenazaba con consumir la galaxia. Mientras se acercaban a la grieta dimensional del abismo, el vacío pulsaba con energía malévola. Sombras giratorias que se extendían como dedos hambrientos. La batalla comenzó con una furia como nunca antes. El abismo luchó con desesperación, deformando el espacio y el tiempo, intentando engullir a la flota. La mente de Ryan se enlazó con el núcleo del Vigimes a través de la interfaz cuántica, canalizando toda la fuerza de voluntad y energía en el sistema de armas. La nave brillaba como un faro, su luz cortando la oscuridad. Los guardianes alienígenas formaron una barrera protectora, sus poderes cósmicos manteniendo a raya las sombras del abismo. Ahora, Ryan ordenó al arma que desatara un estallido de energía pura concentrada que se lanzó hacia la grieta. La oscuridad gritó, retorciéndose y deshaciéndose mientras el desgarrón dimensional comenzaba a cerrarse. El rugido final del abismo resonó a través del vacío antes de sellarse, silencioso, vacío, derrotado. La flota celebró, pero la victoria fue agridulce. El núcleo del Vigimes estaba críticamente dañado, y la nave nunca volvería a ser la misma. Muchas vidas se habían perdido, pero se había asegurado un futuro. Ryan miró a las estrellas, sintiendo el peso de la batalla disiparse, reemplazado por una calma profunda. «Nos enfrentamos al monstruo», dijo suavemente. «Y hemos ganado». Mara sonrió apenas. «Pero fue nuestra voluntad la verdadera arma». Mientras la coalición se preparaba para regresar a casa, Ryan sabía que la galaxia había cambiado para siempre. La Tierra ya no era un rincón tranquilo. Era una fuerza a tener en cuenta, resistente, implacable, un monstruo despertado en la vasta oscuridad del espacio. Y mientras la humanidad permaneciera, las estrellas nunca callarían.